Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando del raquis cervical. Bien, después de ya haber hablado de generalidades, haber hablado de la columna lumbar y haber hablado de la columna dorsal, nos resta todo lo que implica la columna cervical. Bien, habíamos visto que la columna cervical era una estructura que conformaba una lordosis, o sea, estaba dentro de las curvaturas que conforman una lordosis. ¿Qué habíamos dicho? Que las lordosis eran estructuras que brindaban gran amplitud de movimiento, ¿sí? Y que, bueno, conjuntamente con la región lumbar, eran de las lordosis que al cuerpo humano le otorgaban y le brindaban gran amplitud de movimiento. Esas estructuras, entonces, va a estar conformada por dos grandes sectores, ¿sí? Vamos a dividir a la columna cervical en dos grandes sectores. Por un lado, el raquis cervical superior y por el otro lado, el raquis cervical inferior. Bien, la lordosis, ¿sí?, va a tener su mayor amplitud a nivel de aproximadamente C3, C4, ¿sí?, que si nosotros nos colocamos contra la pared, ¿sí?, y apoyamos la cabeza en esa dirección, en ese lugar, ¿sí?, conjuntamente con tener apoyada la región de las escápulas, va a poder llegar a ser aproximadamente de 6 centímetros. ¿Bien? Y siempre tenemos que considerar que esta estructura cervical, ¿sí?, como lo hemos hablado en casi todas las estructuras del cuerpo humano, conforman una estructura funcional. Una estructura funcional que no puede ser dividida de, en este caso, la región del occipital, por un lado, y por el otro lado de la región dorsal. ¿Bien? En donde en otras áreas, como por ejemplo la fonoaudiología o la odontología, la denominan el sistema estomatognático, ¿sí?, conformado entonces por la cabeza y la región de la mandíbula, por la región cervical, por la región dorsal y por la región de la cintura escapular y miembro superior. Como decíamos recién entonces, la región cervical está dividida en dos grandes partes. La región cervical superior, por un lado, que está conformada por lo que podemos llamar C0, ¿sí?, que es el occipital, C1 y C2, y por el otro lado, el raquis cervical inferior, conformado desde C3 a C7. ¿Bien? ¿Por qué dividimos a la región cervical en dos grandes grupos? Porque anatómica y funcionalmente son dos estructuras totalmente distintas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, la biomecánica, ¿sí?, como decimos, la anatomía y la biomecánica van a ser, ¿sí?, totalmente diferentes, a la vez que desde el punto de vista osteocinemático vamos a estar analizando los mismos movimientos. ¿Bien? Si comenzamos entonces a analizar lo que sucede a nivel de la región cervical superior, como dijimos recién, occipital, C1 y C2, tenemos que hacer algunas acotaciones, algunas salvedades que tienen que ver con la anatomía de las tres estructuras que la conforman. Dijimos que una de las estructuras más importantes es el occipital, que va a estar articulando con sus dos estructuras condilias, ¿sí? Por eso es una articulación bicondilia, que va a articular con el atlas, con lo que nosotros llamamos C1, con sus carillas articulares de la parte superior. Algunas de las características importantes que tenemos que considerar del atlas es que tiene apófisis transversas prominentes y que no tiene apófisis espinosa, sino que está dividido justamente por dos macizos laterales. ¿Bien? Por otro lado, la odontoides, ¿sí?, es una el C2 tiene una característica sumamente interesante, que es la apófisis odontoides, que es algo que la caracteriza porque justamente es, por decir de alguna manera, el eje óseo que le va a permitir, ¿sí?, o le va a condicionar, por decir de alguna manera,
los movimientos que se den a este nivel. A diferencia, obviamente, de C1, en este caso, tenemos una apófisis espinosa que puede ser palpable, ¿sí? Y que puede ser un punto de diferenciación desde el punto de vista topográfico, ¿sí? Y desde lo que es la anatomía palpatoria. ¿Bien? Y en C2 vamos a encontrar las primeras carillas articulares desde la parte inferior, que es justamente la que va a articular con C3. Entonces, como decíamos recién, la articulación occipito-etloidea es una articulación bicondilia, ¿sí? Justamente que pone en contacto los cóndilos del occipital con las masas laterales del atlas. Esto es característico porque justamente por esa disposición y por la forma que tiene esta articulación, lo que va a permitir es una gran amplitud en flexión-extensión, una gran amplitud, una poca amplitud en rotación, ¿sí? Y prácticamente nada de inclinación. Entonces, desde el punto de vista funcional, la mayor amplitud de movimiento a nivel de la articulación occipito-atloidea la vamos a encontrar en los movimientos de flexión y extensión. Por otro lado, la articulación atloideo-axoidea, o sea, estamos hablando de la articulación, dijimos, C1, C2, ¿sí? Tiene algunas características bastante interesantes que, como bien decíamos antes, lo que en definitiva va a generar, ¿sí? Es, por un lado, una articulación de tipo trocoide, porque pone en contacto las superficies articulares de la apófisis odontoides con el arco anterior del atlas, ¿sí? Y por el otro lado, la articulación atloide-axoidea, que justamente es de tipo artroidea, porque justamente contactan sus carillas articulares en un plano, en dos carillas planas. ¿Bien? Entonces, de esta manera, vamos a tener una gran amplitud de movimiento rotatorio, pero muy poco de movimiento de inclinación y muy poco de movimiento de flexión-extensión. Entonces, como estamos viendo, cada una de las articulaciones va a tener una función específica que en este caso es lo que va a condicionar la gran amplitud osteocinemática, pero claramente diferenciada en las diferentes articulaciones. ¿Bien? Si seguimos avanzando entonces en todo lo que es la región cervical superior, vamos a nombrar las estructuras ligamentarias que la conforman, que en este caso, a mi entender, no es demasiado relevante desde el punto de vista funcional, porque es una estructura que contiene una gran cantidad de estructuras ligamentarias, ¿sí? Y vamos a ver que pasa algo parecido a nivel de los músculos, y que desde el punto de vista funcional, como decíamos recién, no nos aporta demasiada información o información relevante que tenga que ver con el análisis de movimiento. En el plano profundo, entonces, podemos nombrar al ligamento occipito-odontoideo medio y los ligamentos occipito-odontoideos laterales, ¿sí? Y por el otro lado, el ligamento atloideo-axoideo posterior, el ligamento atloideo-axoideo occipito atloideo posterior y el ligamento occipito atloideo lateral, que podemos ver que están referenciados con sus respectivos números. En el plano medio vamos a tener el ligamento cruciforme, que está conformado por ligamento occipito transverso, el ligamento transverso axoideo y el ligamento transverso. Bien, y en el plano superficial vamos a encontrar el ligamento occipito axoideo medio, occipito axoideo lateral y el ligamento vertebral común posterior, siendo el más superficial de todos. Bien. Entonces, como decíamos recién, el movimiento que se genera a nivel del raquis cervical superior está básicamente dado por una gran amplitud de movimiento de flexión-extensión,
de inclinación y de rotación que va a estar dado por las diferentes articulaciones. ¿Bien? La occipitotloidea, como decimos entonces, va a ser la que genere gran amplitud de movimiento en flexión-extensión. El movimiento rotatorio va a estar dado básicamente por la articulación entre C1 y C2, ¿sí? Atlantoaxoidea. Y el movimiento de inclinación, ¿sí? Va a estar dado en parte por la sumatoria de las diferentes articulaciones que vamos a ver a continuación, aportando, ¿sí?, poca movilidad el raquis cervical superior. ¿Bien? Por el otro lado, ¿sí?, y siguiendo un poco la misma línea que estuvimos analizando en todas las otras estructuras de la columna, los movimientos de flexión-extensión van a estar dados justamente por la disposición de las carillas articulares. Recuerden que en este caso es muy importante hacer una aclaración en función de cuáles son los movimientos artrocinemáticos y la disposición y la forma de las carillas articulares, porque eso es en definitiva lo que termina delimitando, termina condicionando el movimiento que vamos a realizar. Entonces, en este sentido, si ustedes se acuerdan, son dos carillas planas, ¿sí?, que van a provocar un deslizamiento de las carillas articulares, lo que justamente va a provocar estos movimientos de osteocinemáticos de flexión, extensión, inclinación y rotación. En este caso, entonces, el movimiento de extensión es un movimiento que va a provocar la separación de la parte anterior de los cuerpos vertebrales, va a generar un impacto a nivel de la carilla, o sea, se va a deslizar hacia abajo y atrás, ¿sí? Va a generar un impacto a nivel de la apófisis espinosa en la parte posterior y un cierre de los agujeros de conjunción. Por lo contrario, cuando realizamos un movimiento de flexión, va a suceder todo lo contrario. Vamos a generar una compresión a nivel de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, va a generar una apertura de los agujeros de conjunción y una separación de las apófisis espinosas. ¿Bien? El movimiento de rotación e inclinación, como lo habían visto a nivel de la región lumbar, es un movimiento acoplado, ¿sí? Se dan de manera simultánea por la orientación de las facetas articulares que no permiten ni un movimiento de rotación pura, ¿sí?, ni un movimiento de inclinación pura. Entonces, como decíamos y como podríamos dar un ejemplo, un movimiento de lateralidad, de inclinación hacia la izquierda, se acompaña de un movimiento de rotación hacia la izquierda, ¿sí?, o sea que la espinosa se va al lado contrario. ¿Bien? Y en un movimiento de rotación a la derecha sucedería algo similar. ¿Bien? Por el otro lado, una característica articular que tiene la región cervical es que tiene las apófisis o las articulaciones suncovertebrales, ¿bien?, que justamente acompañan, por decir así, a los movimientos de flexión-extensión y a los movimientos de inclinación. Cuando realizamos un movimiento de flexión-extensión, se produce un deslizamiento de las facetas articulares, ¿sí?, que van a guiar justamente este movimiento. Bien, cuando se produce un movimiento de inclinación, es lógico pensar que se produce un movimiento de separación y aproximación, dependiendo obviamente para el lado que inclinamos. Siempre se abre la del lado contrario y se comprime la del mismo lado. ¿Bien? Si tuviéramos que nombrar entonces cuál es la amplitud de movimiento global que tiene la región cervical, vamos a decir que de 45 a 50 grados de flexión y 85 de extensión, rotación de 90 grados y una inclinación lateral de 40 grados. ¿Bien? Como decíamos recién entonces, la amplitud de movimiento que tiene cada una de las articulaciones y en dónde y qué grupo o qué región cervical aporta en mayor medida. Entrando entonces en la segunda parte, que es la parte de las estructuras musculares, ¿sí?,
Recuerden que siempre vamos a tener un grupo muscular profundo, que es el grupo muscular que estabiliza, y un grupo muscular dinámico, superficial, que es el que genera el movimiento. Si comenzamos con la parte anterior, vamos a tener músculos bien profundos, que son los músculos que estabilizan a la región cervical en su parte anterior, que son el recto anterior mayor de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza, el recto lateral y el largo del cuello. ¿Bien? En ese sentido, entonces, podemos ver cuáles son los movimientos que tiene cada uno de ellos si se realiza de manera bilateral o se realiza de manera unilateral. ¿Bien? Por el otro lado vamos a tener como decíamos recién en la cara anterior, músculos superficiales, que uno es el ECOM, el esternocleido-occipito-mastoideo, que tiene una característica bastante particular, porque es uno de los pocos músculos que atraviesa un plano de un lado al otro, o sea, nace en la parte posterior y se va hacia la parte anterior, o viceversa, dependiendo de cuál sea o cuál tomemos como origen de inserción, pero bueno, básicamente una característica que tiene es que justamente atraviesa de adelante a atrás o de atrás a adelante, ¿sí? A nivel de, si lo vemos en una cara, en un plano lateral o en un plano sagital, ¿no? Tenemos a los escalenos, ¿bien? Los escalenos son músculos que están prioritariamente el escaleno anterior en la parte anterior, el escaleno medio en la parte media y el posterior hacia la parte posterior, pero siempre naciendo de la parte anterior. El escaleno anterior que nace la apófisis transversa de C3 a C6, que se inserta en la superficie de la primera costilla, en el tubérculo del Lisfranc, ¿bien? Que conjuntamente con el escaleno medio generan o producen un síndrome muy conocido que es el síndrome de los escalenos, que llegado su momento se analizará la clínica que produce dicho síndrome. Bien, el escaleno medio nace de la apófisis transversa de las últimas 6 cervicales y se inserta en la primera costilla por detrás del escaleno anterior. Y el escaleno posterior nace de la apófisis transversa y tubérculo posterior de C4 a C6 y se inserta en el borde superior de la segunda costilla. Acá están las funciones entonces, de manera bilateral generan flexión del raquicervical, de manera unilateral, inclinación y rotación hacia el lado de su contracción. Y si toman punto fijo a nivel de la región cervical, ¿sí? Es un músculo que eleva las primeras costillas, por ende va a trabajar en la inspiración forzada. ¿Bien? Si nos vamos hacia la parte posterior, vamos a encontrar los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales, ¿sí?, que se encuentran en un plano profundo, son músculos sumamente importantes que van a tener una función mucho más relevante que el mero movimiento biomecánico. Bien, que eso hay que tenerlo en cuenta porque, como decíamos antes, más adelante vamos a hablar justamente de cuál es la implicancia que tienen estos músculos. Pero empezando entonces por ubicarlos en la región justamente suboccipital y nombrándolos, que son el recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor de la cabeza, ¿sí? Todos juntos conforman los músculos suboccipitales. Y de esta manera, de manera bilateral, ¿sí?, van a generar extensión de la cabeza, de manera unilateral, el recto posterior mayor inclina y rota la cabeza al lado de su contracción. El recto posterior también es extensor, inclina y rota la cabeza al lado de su contracción. El oblicuo mayor, extensor bilateral, habíamos dicho, como todos, y de manera unilateral inclina y rota al lado de su contracción, ¿sí?, menos el oblicuo menor, que inclina la cabeza al lado de su contracción, pero rota hacia
el lado opuesto. Bien, en un segundo plano, los músculos que se encuentran a nivel de la región cervical van a ser el complejo mayor, menor y menor de la cabeza y el transverso del cuello. Básicamente son los que vamos a encontrar en un plano medio, en donde de manera bilateral todos realizan extensión de la cabeza, ¿sí? Y de manera unilateral, bien, el complejo mayor, extensión e inclinación al lado de su contracción, el complejo menor, extensión, inclinación y rotación al lado de su contracción. Y el transverso del cuello, extensión e inclinación al lado de su contracción. Por el otro lado, otros músculos que debemos nombrar son el esplenio de la cabeza y el cuello y el angular del omóplato, bien, que en este caso ambos de manera bilateral generan extensión del raquicervical, ¿sí? El esplenio también de la cabeza, y de manera unilateral el esplenio de la cabeza y cuello generan extensión, inclinación y rotación al lado de su contracción, y de manera unilateral extensión, inclinación y rotación al lado de su contracción. Bien, y los músculos más superficiales entonces van a ser músculos como el trapecio superior y el ECOM, ¿sí? Que son desde el punto de vista topográfico los que nosotros de alguna forma podemos observar porque son los más superficiales, ¿sí? Si ustedes se acuerdan por la anatomía, el trapecio superior nace de las espinas de las 6 últimas costillas, el ligamento común posterior, ¿sí? Y las primeras 4 dorsales, acromion, espina de la escápula y un tercio externo de la clavícula. Y se inserta en la apófisis mastoides y en la línea curva del occipital superior. De manera bilateral es extensor de la cabeza y del raquicervical, y de manera unilateral extensor e inclinación al lado de su contracción y rotación hacia el lado opuesto. Bien, el ECOM de manera bilateral es extensor de la cabeza y del raquicervical, de la cabeza como motor primario y del raquicervical como accesorio, y de manera unilateral extensión e inclinación al lado de su contracción y rotación hacia el lado opuesto. ¿Sí? Es como comúnmente se conoce como el músculo de la tortícolis. Bueno, acá hay un cuadro de funciones en donde podemos diferenciar, ¿sí?, cuáles son entonces los músculos que generan los diferentes movimientos en el raquis inferior y en el raquis superior. Después, desde el punto de vista funcional, si se quiere, o más práctico, hay que tener en cuenta que a nivel de la región superior se da uno de los síndromes más comunes que solemos ver, que es denominado el síndrome cruzado superior. Si nosotros entonces quisiéramos definirlo, empezaríamos hablando de algo muy común que solemos encontrar, que es la protrusión de la cabeza. Desde el punto de vista biomecánico, ¿sí?, el 90% de las personas tienen la cabeza hacia adelante, lo cual eso puede ser asintomático o no, o puede llegar a tener algún tipo de dolencia. Lo concreto es que en sí mismo la protrusión de la cabeza no es una patología, sino es una posición que la cabeza va adoptando por muchas actitudes y, en definitiva, como en muchas oportunidades lo nombramos, como una postura adquirida. Pero lo interesante que nosotros podemos analizar de esto es que esa postura adquirida, ¿sí?, tiene una situación biomecánica bastante particular, que es la combinación de dos movimientos antagónicos que se dan a nivel de la región cervical, ¿sí? Y haciendo referencia un poco a lo que decíamos al principio, que la región cervical superior e inferior tienen estructuras anatómicas y biomecánicamente diferentes, ¿sí? Este podría ser un ejemplo, porque justamente el movimiento de protracción de la cabeza o protrusión de la cabeza es una combinación de una extensión del raquis cervical superior y de una flexión del raquis cervical inferior. De esa manera, entonces, justamente, y de la misma manera que analizábamos el síndrome cruzado inferior,
se da por una actividad cruzada, ¿sí?, de mayor activación de los músculos de la región cervical y de la región dorsal. En este caso, entonces, los músculos débiles siempre van a ser los profundos y los músculos que van a tener mayor activación va a ser de manera cruzada. ¿Por qué no tenemos uno anterior o posterior? Por lo que decíamos antes. Porque siempre el desequilibrio va a tender a la protrusión de cabeza, o sea, hacia la antepulsión de la cabeza. ¿Quiénes van a ser los músculos que van a estar con mayor actividad? ECOM, angular del omóplato, fibras superiores del trapecio. A eso le podemos agregar el serrato mayor, que es un abductor de escápula y hace que se genere la protracción del hombro, o sea que el hombro se vaya hacia adelante, generando también consecuentemente un aumento de la cifosis dorsal. Bien, y obviamente en este caso también tenemos que agregar a los músculos suboccipitales, que son los que van a generar la extensión de la cabeza. De esta manera es importante tenerlo en cuenta porque hay autores que han podido cuantificar esta cuestión diciendo que, o pudiendo demostrar que por cada centímetro que se adelanta la cabeza, la actividad muscular aumenta hasta casi 3 veces. Entonces, mientras más protracción tengamos de la cabeza, más actividad muscular vamos a tener y por consiguiente mayor, ¿sí?, probabilidades de tener alguna dolencia vamos a tener. Entonces con esto damos finalizado el análisis de la región cervical y nos encontramos en una nueva exposición.